Vale. Vale, bueno, después de todos los preparativos, vamos, como os he comentado, tenéis una primera, en informática industrial vais a tener una primera parte que es el C. ¿Vale? Entonces vamos a intentar, desde la base, que lo entendáis bien, o sea, la idea aquí es que lo entendáis. Poder entenderlo, poder utilizar el C. ¿Por qué? Porque la idea viene en la segunda parte de la asignatura, que es poder programar microcontroladores. De ahí todo lo que nos vamos a pegar con el C. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer hoy una introducción. Ya os he dicho antes, en cualquier momento, si tenéis cualquier duda, me paráis y yo os la explico. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues, bueno, evidentemente, supongo que esto ya lo sabéis, el C es un lenguaje de programación, ¿vale? Que lo que hacemos es nosotros escribir las órdenes que queremos que ejecute un ordenador cualquiera. Aquí está todo enfocado a los microcontroladores, pero el C es un lenguaje de programación que se utiliza para programar cualquier tipo de lenguaje. Sabéis que hay muchos lenguajes. Aparte del C, supongo que sonará el Java, me imagino, el Python, ¿vale? El JavaScript, a lo mejor, ¿vale? De la web. Cada lenguaje, digamos, que tiene un poco más orientado a qué cosa está programando. JavaScript más para web, el Python es más en propósito general, y el C es un lenguaje que ya tiene sus años, ¿vale? De hecho, se inventó en el 1972, o sea que ya ha llovido, que está muy orientado a programar sistemas. Es decir, a programar, por decirlo de alguna manera, programas que están muy cerca del ordenador, a bajo nivel, lo que se llama bajo nivel, ¿vale? De pegarse un poquito con el hardware. Mientras que hay otros lenguajes como el Python, el JavaScript o el Java, que están mucho más, abstraen mucho más eso y no te tienes que preocupar tanto de qué máquina, de qué ordenador tienes abajo. Mientras que el C eso sí que lo hace. Pero por ese motivo, porque está orientado a eso. O sea, está orientado a ese tipo de programación. Os digo esto ¿por qué? Porque lo que vamos a ver ahora al principio van a ser los tipos de datos, ¿vale? Que es lo primero que tenemos que tener claro a la hora de programar en C. Esto es muy específico del lenguaje C. Ya os digo que esto no lo tiene, por ejemplo, el JavaScript o lo tiene el Python. Y por eso el C es un lenguaje que se llama tipado. Entonces, nosotros a la hora de programar, ¿qué es programar? Pues poner las instrucciones que queremos que ejecute el ordenador, bueno, más que el ordenador, el procesador, ¿vale? Las instrucciones. Entonces, vamos a tener dos tipos, por tener una idea. Vamos a tener lo que son instrucciones, es decir, por decirlo de alguna manera, nuestro programa va a tener instrucciones y datos, ¿vale? Los datos es lo que queremos manejar. Si queremos hacer al final, pues queremos tener unos datos, manejarlos con las instrucciones. Y las instrucciones nos van a decir qué hacemos con esos datos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando trabajéis con el Arduino, esto es como una secuencia. Cogemos los datos de los sensores, hacemos algo con esos datos y los sacamos por los actuadores y vuelta a empezar. Por ejemplo, leemos los datos de un sensor de un láser, no lo sé, hacemos lo que sea y movemos un motor, ¿vale? Esa es la secuencia, ¿vale? Entonces, las instrucciones es lo que vamos a hacer con los datos. Y los datos, en un lenguaje de programación, es lo que se conoce como variables. Es decir, nosotros en nuestro programa vamos a crearnos unas variables que contendrán esos datos y con las instrucciones los manejaremos, ¿vale? Ya sé que es un poco rollo ahora que se lo tenéis, pero quiero ir así para explicaros un poco lo de los tipos de datos. Pues esas variables en C les tenemos que asignar de qué tipo van a ser antes de utilizarlas. Y esto también supongo que sonará lo del int, float, double y todas estas cosas. Esos son los tipos, es decir, en C tenemos que especificar muy claramente cada variable que va a contener. Mientras que hay otros lenguajes que no son de tipado estricto, como el Python o el JavaScript, ¿vale? No hace falta que sepamos más de ellos, que no hace falta que digamos esas cosas, pero en el C sí. Por lo tanto, en el C es muy importante los tipos de datos, para todo, antes de crear algo. Entonces, lo que voy a hacer ahora, como con la práctica es mejor que tanta teoría, os voy a poner un programita chorra de ejemplo y os explicaré un poco eso de los tipos de datos con más detalle.
¿vale? Y de paso veremos un poco la estructura de un programa en C. Que de hecho, cuando hagáis un programa para el micro o lo que sea, todo esto va a ser prácticamente lo mismo, ¿vale? A ver, hacer un programa en C, no sé si a vosotros os han comentado ya si vais a hacer algo, cómo queréis que, o cómo os he dicho que hagáis las prácticas. No sé si directamente en Linux, me imagino, lo haréis ahí y ya está, ¿no? Lo supongo. Creo que es el MinGW, ¿no? Es el que os ha dicho, el MinGW. Vale, eso es antidiluviano, eso es de hace tropocientos mil años, pero bueno, vale. Bueno, el MinGW es un editor para que podáis escribir el lenguaje. Al fin y al cabo, lo que vais a hacer es un fichero de texto. O sea, vais a crear un fichero de texto, ¿vale? Nosotros lo vamos a llamar programa 1.c con la extensión C, ¿vale? Y ese programa es un fichero. El MinGW es un editor, pero esto también lo podéis abrir con el editor, por ejemplo, cualquier editor de textos, ¿vale? No hace falta que sea el MinGW. Lo que pasa es que el MinGW, si lo configuráis, pues os puede compilar tal y hacer cosas. Pero al final lo que vais a hacer es un fichero de texto. Y aquí es donde pondremos el programa. Vale, ¿qué estructura va a tener? ¿Vale? Primero, los includes. ¿Sabéis lo que son los includes? No sé todos qué nivel tenéis, si es la primera vez que lo veis o no. Tampoco voy a pasarme mucho porque, bueno, iba a decir que en clase lo habéis visto, pero supongo que en clase si lleváis por funciones todo esto no lo habéis pasado de un tirón, ¿vale? Por eso os digo que si alguna cosa queréis que me pare más, me lo decís. Pero bueno, cuando nosotros vamos a hacer nuestro programa, utilizando el C, ¿vale? El C ya dispone de una librería. Las librerías son otros ficheros que ya están hechos con funciones de ayuda, con ayudas, ¿vale? De manera que hay muchas cosas que ya están hechas y que las podemos utilizar. Una de ellas es la stdio, que es la Standard Input Output. Esto que pone .h, lo del .h ya os lo diré más adelante. De momento, simplemente saber que los .h son como cabeceras de librerías de otros ficheros que ya están hechos para que los podáis utilizar, ¿vale? Que ya está hecho, que tiene funciones de imprimir, leer del teclado, imprimir por pantalla y todas estas cosas. Que no las tenéis que hacer, ya están hechas, las podemos utilizar. Eso lo tienen todos los lenguajes. Luego, normalmente, por defecto, el include le está diciendo, oye, lo que hay en esa librería yo lo voy a poder utilizar aquí. Y son las funciones que más conocéis, que son el printf y todas estas cosas, ¿vale? Están en esa librería. Si no hacéis el include, no podéis utilizarlas, ¿vale? Pues bueno, pues aquí pondríamos los includes que hicieran falta. De momento yo solamente voy a poner ese, ¿vale? Os lo voy a comentar, aunque ahora no lo vamos a hacer. Aquí podríamos poner las constantes, ¿vale? Bueno, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Bueno, aquí pondríamos los includes, las constantes. ¿Os suena lo del define? ¿Vale? Ahora os explicaros, lo voy a poner y ahora luego en el ejemplito veremos un poco. Vale, lo que voy a poner aquí es una estructura genérica que es la que siempre vais a utilizar. Luego, evidentemente, le pondréis más cosas o menos cosas, pero esta es la de un programa. Aquí pondremos la declaración de funciones. Si no hay, no la ponemos. Y aquí vamos a poner el programa principal. ¿Sabéis? Esto de aquí siempre tiene que haber un main, que cuando vuestro programa lo ejecutéis en ordenador, esto es lo primero que se ejecutará. A partir de aquí empieza el código, ¿vale? Se escribe así, main. Las llaves en C son para abrir bloques. Normalmente se van a poner en las funciones, en los condicionales, en los bucles, para abrir bloques. Y el int, esto que se pone delante del nombre de la función, es lo que la función va a devolver. Si habéis empezado a ver funciones, ya os habrán comentado alguna cosa de estas, pero lo que pasa es que yo no quiero ahora que veamos funciones. Os pongo esto de ejemplo, ya os lo explicaré un poco más adelante. Y aquí es donde, cuando ejecutemos, bueno, sabéis que
Este fichero, para que lo podamos ejecutar en el ordenador, lo tenemos que compilar primero, ¿vale? Y luego ejecutar. Compilar significa que esto, que es un fichero de texto, se tiene que traducir a un fichero que el ordenador lo pueda entender, que se pueda ejecutar. ¿Y el ordenador qué entiende? Eso os lo voy a preguntar ahora, que siempre lo hago, pero luego, si os lo pregunto, me tenéis que contestar luego siempre enseguida. ¿Qué es el único lenguaje que entiende el ordenador? El binario, unos y ceros. O sea, cuando hablo del ordenador, sabéis que digamos que la parte principal es el procesador, que es el que ejecuta todas las instrucciones. Solamente entiende binario, que es unos y ceros. Luego, esto no lo entiende. Pues lo que hace un compilador es un programa especial que coge esto y lo traduce a los unos y ceros para que se pueda ejecutar por el programa, que es lo que lo transforma en un exe. Supongo que sonará, ¿no? Esto lo coge y de aquí el compilador nos tiene que crear el ejecutable. Y ese ya lo puedes ejecutar en el procesador. El compilador normalmente, si lo vais a utilizar en una máquina, vais a utilizar el GCC, no sé si os suena. Lo que pasa es que, como vais a utilizar el MinGW, en las instrucciones, supongo que ya tendréis en la página, os dice que hay una opción en el MinGW para que le digáis este compilador cómo hacerlo. Y entonces ya lo hace automáticamente. Pero no sé si os suena, o de otro año, o de otros años, que hay una parte en el MinGW que tenéis que ponerle el compilador. Si no, mirad las instrucciones y lo tenéis ahí para poder utilizarlo. Lo que sí que os recomiendo es que esto lo hagáis ya, ¿vale? Y si yo os voy a poner aquí algún ejemplo de programa, que empecéis ya a utilizar vosotros el MinGW y a probar los programas. O sea, lo mejor que podéis hacer es empezar a programar. Entonces, algún ejemplo que yo os ponga un poco más complicado, estaría bien que vosotros ya empezaréis con el MinGW simplemente a probar que os funciona. No lo dejéis para más adelante, ¿vale? Y así me podéis ir preguntando, mira, que no me va, que no sé qué, esto por qué no me... Y lo vamos viendo. Vale. Bueno, pues este proceso se llama compilar. Si hay errores, os saldrán los errores que habrá que arreglarlos, volver a compilar hasta que la cosa vaya bien, ¿vale? Ya os he dicho que esto, mirarlo en la página de asignatura, que os explica cómo podéis hacer con el MinGW, todo ese proceso. Bien, pues vamos a hacer un programa chorra, ¿vale? Digo chorra para poder empezar con el asunto, que es, vamos a preguntarle al usuario un valor, un dato, vamos a hacer una operación con él y lo vamos a imprimir, ¿vale? Es una tontería, pero por lo menos vamos a ir viendo varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, crearnos las variables. Ya os he dicho, las variables son los datos que vamos a utilizar. Pues vamos a preguntarle, por ejemplo, al usuario un número. Y tenemos que crearnos una variable para almacenar ese número. Yo voy a poner lo siguiente. Esto es el nombre de la variable. Le podéis poner el nombre que queráis. Yo le pongo n, pero convendría que vosotros pusierais nombres descriptivos. Valor de no sé qué, número no sé cuántos, porque luego tener en cuenta que luego esto lo tenéis que volver a leer y tenéis que enteraros de lo que habéis hecho 2 semanas antes. Entonces conviene que especifiquéis, ¿vale? Nombres. Yo pongo una n porque tampoco aquí estamos haciendo nada, pero que pongáis los nombres. Y esto es el tipo de datos. Es decir, supongo, si os suena, yo os voy a preguntar, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué valores puede almacenar la n si yo pongo eso? Enteros. ¿Vale? Y aquí os voy a poner ya los tipos de datos base que tiene el C, que son el char, el int, el float y el double. ¿Vale? Esos son los 4 tipos de datos básicos que podemos darle a una variable. Vale. Como el C está muy orientado a programar micros, a ver, si tenemos un ordenador hoy en día, un portátil o un ordenador de sobremesa, esos son monstruos.
Ahí le da igual que una variable ocupe 32 bits que 68 bits, que como sea, que tenéis memoria para dar y tomar 8 gigas, 16 gigas, ¿no? Lo que sea. Pero cuando vamos a trabajar en un micro, los micros es como un ordenador en pequeñito. ¿Vale? Por ejemplo, en un coche, pues para controlar el ABS, para controlar el sistema de no sé qué, todos son ordenadores pequeñitos. Entonces tienen memoria y recursos muy pequeños, muy limitados. Ahí sí que importa el tamaño que vamos a utilizar de memoria. ¿Vale? Porque esto no os lo he dicho, pero cuando nosotros trabajamos en un ordenador, el programa lo ejecuta el procesador. Pero los valores de las variables y los cálculos intermedios, ¿dónde se guardan? En una cosa que se llama memoria. ¿Vale? Entonces, digamos que el ordenador tiene dos partes principales, tiene más, pero el procesador y la memoria. El procesador ejecuta las instrucciones con los datos y las cosas que hay en memoria. ¿Vale? Entonces, si las variables son muy grandes, la memoria empieza a llenarse. Entonces, ahí sí que tiene sentido qué tamaños vamos a tener. Por lo tanto, un char es un tipo de datos que ¿qué almacena? Enteros. ¿Vale? Enteros. Enteros de 8 bits. Bueno, primero os voy a ponerlo todo y ahora os explicaré un poco más. Un int son enteros de 32 bits. Un float son decimales de 32 bits. Y un double son decimales de 64 bits. Espera un momento, voy a por pilas. ¿Vale? 8 bits, sabéis que 8 bits es lo mismo que decir un byte. 32 bits son 4 bytes. 32 bits son 4 y 64 bits son 8 bytes. ¿Vale? Por lo tanto, sabemos que un byte son 8 bits. ¿Vale? Esta es la unidad que se maneja en todos estos cálculos en informática de tamaños. ¿Vale? Vale. ¿Qué significa eso? Pues significa que cuando yo me estoy creando esta variable de tipo entero, en memoria me va a ocupar 32 bits. ¿Vale? Y diréis, bueno, ¿y qué más da que yo me ponga un entero que un char? Pues sí que importa, porque en este caso el tamaño importa. ¿Por qué? Porque esto es lo que quiero que tengáis claro. ¿Vale? Es aquí preguntarme todo lo que queráis, porque esto lo vamos a manejar durante toda la asignatura. Luego cuando veamos campos de bits, cuando manejemos máscaras, cuando manejemos todo esto, lo tenéis que tener claro. Ahora vengo yo os pregunto, si un char tiene 8 bits, ¿cuántos enteros puedo almacenar? Seguro que os lo ha comentado, lo habéis visto en algún sitio, sonará de otro año, pero a ver si me podéis contestar. 2 elevado a 8, ¿no? Exactamente. Es decir, hay una formulita que es 2 elevado al número de bits, nos da, no sé cómo llamarlo, la representación, la cantidad de números que podemos representar, ¿no? O por decirlo de alguna manera, os lo voy a poner así, número de bits menos 1 es igual al max número, ¿no? Al número más grande que podemos representar. Por lo tanto, si yo tengo 8 bits, 2 elevado a 8 es 256. exactamente, 256 menos 1, 255. Luego, con un char,
yo podría representar 256 números diferentes, pero como contamos el 0, sería del 0 al 255. A ver, con una salvedad, porque ahora os diré una salvedad, ¿vale? De momento quedan 256 números diferentes. ¿Vale? ¿Y qué pasa si yo quiero utilizar un número como el 10.000? Pues con un char no podríais. ¿Vale? Por eso tendríamos que utilizar un entero. Fijaros que un entero ya sería 2 elevado a 32. ¿Vale? No hace falta que hagáis el cálculo, yo no me lo sé exactamente, pero ya os puedo decir que es algo así como 4.000 millones. Por lo tanto, con un entero yo podría representar aquí 4.000 millones de números. Eso ya es algo que la cosa ya va bien, ¿no? Luego, fijaros que la razón de utilizar un tipo u otro es por eso, por la cantidad de números que queremos representar. Evidentemente, si vais a representar números que van a estar entre 1 y 100, pues no pongáis un entero, poner un char. ¿Vale? Estáis desperdiciando memoria. Que ya os he dicho que en los ordenadores de hoy en día eso les da absolutamente igual, pero en un micro sí que importa el tamaño. ¿Vale? Vale. Pero una cosa, si pones y no ocupas toda la memoria que vas a... No pasa nada. Entonces vamos a poner int total. A ver, si tú sabes que no vas a pasar, por ejemplo, de 255, pues pon un char. Ahora bien, si no estás seguro o sí que sabes que vas a pasar, pon un int. Claro, eso ya depende de ti como programador. Decidir qué tipo le das que mejor vaya. ¿Vale? No pasa nada si no vas a utilizarlo todo, pero si no vas a pasar de 255 estás desperdiciando memoria. ¿Vale? Esa es la idea. Vale. Y luego tenemos estos dos tipos que son para números decimales. Estos son enteros, enteros. Y estos son para números decimales. Lo mismo, un número decimal no muy grande, pero bueno, no muy grande, estoy hablando de millones, es el float. Y un número decimal ya enorme, enorme, enorme es el double, que fijaros que son 64 bits. ¿Vale? Si no os dicen lo contrario en ningún sitio, hoy en día se suele utilizar siempre el double ya. El float da igual. Si os dicen aposta que es un float, pues un float, no pasa nada. Pero si vosotros tenéis que decidir, poner ya un double directamente, porque si vais a utilizar un número decimal, poner ya un double y ya está. Pero, fijaros en la diferencia de tamaño. Es que ahora no me acuerdo. Esto si queréis en internet lo podéis poner. Tamaño de un float o tamaño de un double os dirá hasta dónde llega. Eso sí que no me acuerdo exactamente hasta dónde llega. ¿Vale? Bueno, eso es una parte, pero ahora, no sé si os habéis fijado que yo he puesto aquí enteros, ¿vale? ¿Y si quiero representar números negativos? Pues en principio, los enteros admiten números negativos, ¿vale? Y de ahí que aquí yo no lo he puesto, yo os he dicho que tuviéramos un poco de atención, porque realmente yo con un char puedo representar 256 números. Pero si no le decimos nada más, también tiene que tener en cuenta los negativos. Por lo tanto, esto va desde menos 127 hasta 128. Si contáis el 0, esos son 256. ¿Vale? Es el único que os voy a poner porque los otros no me los sé de memoria, pero así como os he dicho que sí que hay 4.000 millones, realmente si ponéis un entero como este, va a ir de menos 2.000 millones hasta 2.000 millones. ¿Vale? Lo mismo, bueno, los float y los doubles, esos aparte, estos no los podemos, estos siempre son negativos, positivos y decimales. ¿Vale? Estos van aparte. Estos van aparte. Entonces, realmente el 200 positivo no lo podía representar mucho. Sí, a eso vamos. Tu pregunta, ¿y si quiero representar el 255? ¿Me tengo que ir a un entero? ¿No? Cuando diréis, pero entonces estoy desperdiciando espacio porque yo sé que no voy a pasar de 255. Pues para eso existe un modificador que yo os lo pongo entre corchetes porque lo podéis poner o no, depende de lo que vosotros queráis. ¿Qué es el unsignet? Espero que os suene también. ¿Vale? Vale.
Si delante del int no ponemos nada, os lo voy a marcar para que sepáis, por defecto es signet. Es decir, es un número con signo. Por lo tanto, voy a poner aquí otro para que tengamos el char. ¿Vale? Se hace con estos, con los dos, con el no se hace con el float y el double están fuera de esto que estoy explicando ahora. Estos son fijos siempre. ¿Vale? Si no indicamos nada delante de un int o de un char, por defecto es signet. Es decir, positivo y negativo. Por lo tanto, si no ponemos nada, un char irá de menos 127 a 128. Pero si ponemos un signet char c o un signet int n, son números enteros solamente positivos. Por lo tanto, si yo pongo un signet char c, va a ir de 0 a 255. Y si lo pongo con un entero, irá de 0 a 4.000 millones. ¿Vale? El 0 como es el que pongo siempre se coge, ¿no? Sí, el 0 siempre. Sí. Entonces, hay muchas opciones, de vosotros dependerá elegir una u otra. Normas, no hay normas, al final todo depende de vosotros, pero las normas a seguir son, ¿cuál es el número más grande que voy a representar? Pues de eso dependerá si cogéis un char o un int, ¿no? ¿Vale? Oye, voy a utilizar números con signo o sin signo, pues pondréis un signet o no pondréis nada. Pero ahora más preguntas. Oye, ¿y qué pasa si yo estoy seguro que solamente voy a utilizar números que van a llegar solamente, ahí no me acuerdo muy bien, creo que es hasta el 65.000 o 64.000, por ejemplo? Es decir, oye, ¿hay enteros de 2 bytes? ¿Qué decís? ¿Que sí o que no? Si os hago la pregunta es que sí. Pues hay otro modificador que lo podemos poner. Vale, perdón, se pone aquí en medio, ¿vale? Lo voy a poner. ¿Que se pone aquí en medio? No, para el char no, solamente para el int, perdonad. Vale, hasta ahora hemos visto que esto solamente se utiliza con el int y el char. El float y el double los dejamos aparte. Y ahora, solamente con el int, ahí podemos añadir el sort. O, perdonad, el sort o el... Sí, ya que estoy, pues lo voy a poner, ¿no? No, el long. Al final veréis que hay un montón de opciones para ponerlo, pero bueno, ya está, ¿eh? Pues si ponéis sort int o un signet sort int, estáis creando un número de 2 bytes. Es decir, la mitad del tamaño que un entero. O sea, es decir, 2 elevado a 16. 2 elevado a 16 creo que es 65.535 o algo así. ¿Vale? Y luego tenéis el long, que es un entero de 8 bytes. Es decir, eso ya es una burrada de número. ¿Vale? Eso sería 8 por 8, 64, 2 elevado a 64, no sé. ¿Vale? Fijaros que eso solamente funciona con entero, ¿eh? El char es char, a secas. Vale. Hay un long double y hay un long. Pero estos lo pongo porque estos no se utilizan, nosotros de momento no los vamos a ver, pero por si los veis en algún sitio. El long double es, pues evidentemente, un double de 128 bits. ¿Vale?
Y el long, que solamente se aplica al int, pues es un entero de 16 bytes. O sea, este sería 16 bytes y ese sería de 16 bytes también, un entero. ¿Vale? Es decir, para el float, punto. Para el double tenemos el double y el long double. ¿Vale? Luego, para el int y el char tenemos un signet o signet. Lo que pasa es que el signet no se utiliza, no se pone nada y ya está. Y para el entero además tenemos el short, el long y el long. El long son 16. Y ahora sí que ya está, ya no hay más. Todo esto son los tipos básicos, los tipos básicos que tenemos de C. Ya os veis que esto está todo muy fino para los micros. O sea, todo esto está hecho a posta para que podamos elegir el mejor que se acople a la aplicación que queremos hacer. ¿Preguntas? Esto hay que aprendérselo y ya está. No hay otra, saber los tipos que hay y cada uno el tamaño que tiene. ¿Ese long va cada uno de corchetes o...? No, lo de los corchetes lo digo por la opción. O sea, esto va sin corchetes. La opción lo he puesto por la opción. O sea, esto es, si ponéis un signet, es un signet int n, sin corchetes ni nada. ¿Vale? Los corchetes no van. ¿Vale? Y el long igual, long, tal. ¿Alguna pregunta? Vale, pues esto en cuanto a los tipos básicos, pues todas las opciones que podemos utilizar. Entonces, si eso lo tenemos, voy a borrar esto y voy a poner unos ejemplos. Vale, si lo puedo borrar ya. Entonces vamos a quedarnos con dos opciones muy sencillitas. Vamos a poner int n, char c. ¿Vale? No nos vamos a complicar. Vale. Bueno, si queréis, vamos a poner... Bueno, si queréis, no, si quiero yo, ¿no? Double d, venga. Vamos a poner esos tres. El float no hace falta, vamos a poner esos tres. Vale, pues vamos a preguntarle... Vale, esto en cuanto a los tipos de datos. Una cosa muy importante, en C, todas las variables que vayáis a utilizar en vuestro programa se tienen que declarar al principio. O sea, las tenéis que poner todas aquí. Y luego ya las podéis utilizar. Una cosa que podéis hacer es, se pueden inicializar. Las podéis inicializar. Darles un valor inicial. ¿Vale? Si no le dais ningún valor, ¿qué valor tendrían? Eso también es muy importante en C. O sea, está claro que la n valdrá 8. Pero si yo no hago nada y aquí hiciera un print, ¿qué me imprimiría la C o la D? No se sabe. Es que muchos pueden decir, ¿un 0? No. No sé qué valor tendría. Es aleatorio, no lo sabemos. Por eso es importante inicializarlas en C. Si no inicializas una variable, puede tener el valor que sea. No lo sabemos. No es 0, es cualquier valor. Vale. Bueno, vamos a ver ahora lo siguiente, que es un poco el manejo básico. Cómo podemos preguntar al usuario y cómo podemos imprimir, ¿no? Y así con eso ya podemos hacer programas, ya podemos hacer cosas. Lo que nos voy a decir es que las operaciones matemáticas básicas, supongo que eso es como matemáticas, sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿vale? Es como cualquier ecuación que podáis poner. Vale, pues ¿cómo podemos preguntar al usuario? Pues lo podemos hacer con el scanf, que creo que lo habéis visto también, o habréis visto algún ejercicio así rápido. Pues hacemos lo siguiente. Vale, espero que os suene un poco ese galimatías. ¿Vale? El scanf es una función que está en el stdio, ya está hecha. Y lo que hace es que en la pantalla aparece el mensaje que ponemos aquí, ¿vale? Y aparece un cursor esperando a que introduzcamos
el valor y le demos a Enter. Entonces, cuando le demos a Enter, eso que hemos introducido se va a guardar en la variable que pongamos aquí. Aquí tenéis que tener presente estas dos cosas que he puesto. Bueno, voy a poner la de los otros dos y así. Esto vamos a poner. Vale. Bueno, sabéis que esto que estoy escribiendo aquí son sentencias, son las instrucciones. Todas tienen que terminar en punto y coma. Esto no os lo digo porque supongo que ya lo tenéis claro. Y estoy pidiendo los tres valores. Entonces, lo que nos interesa es estas cosillas que he puesto yo aquí, que espero que os suene el tanto por cien i, tanto por cien c, tanto por cien f. ¿Vale? Esto que estamos haciendo aquí, lo que pongo entre comillas, introduce un char, una i. Bueno, es que hay dos formas de ponerlo, es o d o i. Las dos es lo mismo. Y antes de la N, ¿qué pone P? Es un ampersand. Es que a mí los ampersand, mira que llevo tiempo y me salen horribles. Es el ampersand este que aparece, es que no sé ahora en qué tecla está, en la 4 o en el 5, por ahí. ¿No suena? A ver si lo dibujo un poco mejor. Ah, vale. ¿Sabéis cuál es, no? O sea, el ampersand. Es que creo que está en el 4 o en el 5, en la tecla Alt-GR y darle ahí, me parece. ¿Vale? Es que como lo hago rápido me sale pero es este, la cosa esa. ¿Vale? No os voy a explicar por qué lo ponemos. No sé si os habéis hecho alguna idea, os lo habéis preguntado de momento, o alguien me puede decir por qué se pone el ampersand, pero no es una cosa que tengamos que saber ahora, ya la veremos más adelante. Tiene que ver con punteros. Exactamente. ¿Vale? Pero como eso es historia de punteros y ya nos pegaremos con los punteros, ya lo veremos con los punteros. Pero sí, es por eso. ¿Vale? Pero de momento simplemente saber que en el scanf lo tenéis que poner. Y ya está. ¿Vale? Luego ya veremos la razón por qué es. Vale, pues lo que está entre comillas es una cadena. ¿El scanf hace lo mismo que el puts y luego gets? Sí. Sí. En una sola sentencia. Sí. Lo que pasa es que yo ahora estoy viendo el scanf para que empecemos a hacer programas, pero más adelante cambiaremos al gets. Pero es que la razón también os la explicaré cuando veamos punteros. Es que hasta que no lleguemos a punteros, eso no os lo quiero comentar. ¿Vale? Pero sí, hay otra forma de hacerlo, que es con el puts y con el gets, pero ya lo veremos. De momento vamos a hacerlo así, que de momento lo podemos utilizar. Vale. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí, cómo funciona el C en estos casos. Pues le pongo en la cadena que quiero que aparezca y aquí le estoy diciendo qué es lo que quiero que introduzca el usuario. Pues aquí le estoy diciendo que quiero un entero poniendo tanto por cien D o I. Cuando quiero que introduzca un char, tanto por cien C. Y cuando quiero que introduzca un float, un double, lo mismo para los dos, es una F. Y lo voy a almacenar en las variables que me he creado. Luego lo que el usuario introduzca se va a almacenar en esas tres variables. ¿Vale? Aquí haríamos lo que tengamos que hacer, pero como esto es un programa chorra, pues ahora simplemente vamos a imprimir. ¿Vale? Entonces aquí, imprimir igual que está el scanf, tenemos el printf.
Y terminamos. Vale. El printf lo que hace es imprimir por pantalla la cadena que le pasamos. Esa cadena también admite formatos y luego, separados por comas, los valores que queremos que sustituyan a lo que ponemos ahí. Que es lo mismo que el scanf. ¿Vale? Si yo quiero un entero, pues tengo tanto por cien de o tanto por cien y. Si lo que quiero es un char, tanto por cien c. Si lo que quiero es un float o un double, tanto por cien f. ¿Vale? Ahora bien, fijaros que aquí he puesto .2f. Esto es porque cuando tenemos un float, yo digamos que puedo hacer esto, realmente. Esto es el número de decimales y esto es la, ¿cómo llamarlo? La alineación. Alineación. ¿Vale? Por ejemplo, si yo pongo punto, lo que he puesto aquí, 2f, significa que me va a imprimir ese número float decimal con 2 decimales. Si por ejemplo es 34, 35, 6, pues me pondrá 34. Si es 34, 9, 8, me pondrá 35. Si es 0,32, me pondrá 0,3. ¿Vale? O sea, aquí podéis decir cuántos decimales queréis que imprima. Y el número de delante es la separación con el texto anterior. Si no ponemos nada, pues aquí evidentemente hay un espacio, pero inmediatamente después del espacio se pondrá el número. Pero si, por ejemplo, aquí pusiéramos un 4, aquí se dejaría siempre 4 espacios. Si el número es 23, pues pondría 23 y 2 espacios. Si el número es 3, el 3 y 3 espacios. Si el número es 4342, pues 4342 los 4 espacios. Es una especie de alineación que podemos ponerle, ¿vale? Esa alineación también la podemos poner, ¿vale? Aquí, en el D o en el I y en el C. Y luego, si os habéis fijado, hay otra cosa que es el barra n, que eso supongo que sí que sabéis lo que es, ¿no? El barra n lo que hace es que después de esa cadena, la siguiente cadena se imprime en la línea de abajo. O sea, el barra n es el retorno, el enter, el pasar a la línea siguiente. Si no pusiéramos el barra n, este texto de aquí se empezaría a escribir a continuación del anterior. Entonces, lo más utilizado siempre es el barra n, pero hay otro, no sé, que lo podéis utilizar si queréis, que es el barra t, que lo que hace es meter una tabulación. Una tabulación. O sea, cuando metéis un barra t, se mete ahí un espacio de tabulación. Por ejemplo, si yo pusiera un barra t aquí, pues entre valor y del se metería una tabulación. ¿Vale? Pero bueno, pues saberlo. Hay más, pero el que nosotros vamos a utilizar siempre va a ser el barra n. Pues esto es lo básico de leer y escribir. No hay mucho más. Es saberse lo que es así, ¿vale? ¿El return 0 por qué se pone? Vale, return 0. Fíjate que esto es el main. El main es una función. Es la función principal, pero es una función. Yo no sé si a vosotros os lo ha puesto el profesor con int o con void. ¿Os acordáis? Con int. Eso significa que esta función tiene que devolver un entero, sí o sí. Si no lo ponéis, no compilará, dará error. Esto normalmente se hace porque cuando se ejecuta el programa, lo ejecuta el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo espera que el programa le responda si ha terminado bien o no. ¿Vale? En ese caso, nosotros tenemos que responder diciéndole si hemos terminado bien o no. Y ahora viene una pregunta que os lo voy a decir, ya que estamos con los tipos de datos, vamos a aprovechar.
Yo no os he puesto aquí ningún tipo de datos que es booleano, true o false, ¿no? ¿Por qué? Porque el C no lo tiene. El C no tiene un tipo de datos para representar verdadero o falso. Entonces, ¿cómo representa el C verdadero o falso? 1 y 0. Con ceros, no con 1 y 0, sino con... de hecho, ahí creo que no tendría que devolver 0, pero bueno, lo he puesto por... quiere decir, el 0 es falso. Cualquier otro valor es verdadero. ¿Vale? O sea, no hay un tipo de datos booleano, true o false. Entonces, ¿cómo representamos verdadero o falso? Verdadero y falso. Pues falso es un 0 y cualquier valor distinto de 0 es verdadero. Ahora bien, esto os lo he explicado porque lo quería decir antes y se me ha olvidado. Pero en un programa, el sistema operativo no espera que le devuelva verdadero o falso, espera que le devuelva si ha habido o no ha habido error. Y si ha habido error, un código de error. Entonces, esto es como una especie de compromiso, ¿no? Pues si un programa devuelve un 0, es que todo ha ido correctamente. Ya sé que es una contradicción, pero es que el C está lleno de contradicciones. ¿Vale? En este caso, para un programa, devolver 0 es que todo ha ido perfecto. ¿Vale? Y devolver un número negativo es que ha habido un error. Y el número negativo es el código de error. Esto es un convenio que tiene que hacer el programador. Pues si te devuelvo -1 es que has introducido un dato mal. Si te devuelvo -2 es que has puesto no sé qué. Si te devuelvo -3, cosas así. ¿Vale? No os preocupéis, vosotros poner siempre return 0 y punto, porque no vamos a utilizar nosotros. Eso se utiliza sobre todo en sistemas operativos. Nosotros eso no lo vamos a utilizar. O sea, ponéis return 0, pero sí que tenéis que poner return, porque si no, no compila. Otra opción, ya puestos, que no es un tipo de datos, pero sí que existe, que es el void. ¿Vale? ¿Sabéis qué significa el void? Vacío, nada. Entonces, hay una opción que es que en lugar de poner aquí int, pongáis void main. ¿Vale? El void significa que no devuelve nada. Por lo tanto, esto sobraría. No haría falta que pusierais el return. No sé, lo que en clase prefiera que pongáis, pues lo ponéis. Int y return 0 o void y no hace falta poner return. Sí, sí. Para los que vamos a hacer nosotros ahora, de momento es lo mismo. ¿Más preguntas? Otra cosa. Yo estoy preguntando, ¿vale? Esto estamos todo hablando, ¿vale? Pero ahora mi pregunta, vamos a intentar profundizar un poquito más para que luego cuando nos peguemos ya con cosas más complicadas esto lo tengamos claro. ¿Qué van a almacenar estas variables internamente? O sea, cuando yo le pida estos datos, ¿qué van a almacenar? Números. ¿Vale? Ya sabéis que todos son números y en última instancia son números binarios. O sea, aunque nosotros pongamos un 8, en memoria no se almacena un 8 decimal, se almacena un 8 binario. Pero de momento no hace falta que entremos, ¿vale? Es decir, se almacena en binario, pero es un número. Vale, por lo tanto, todo se almacena en números. Entonces la pregunta es, ¿y el C no almacena letras, caracteres? Más que letras, caracteres. ¿No podemos almacenar una A? Pues sí, y el tipo de datos utilizado para almacenar caracteres es el char. Es decir, cuando yo aquí le estoy preguntando esto, nosotros podemos introducir una A y la coge. ¿Vale? ¿Y cómo se almacena esa A? ¿Se almacena como A? Si acabas de decir que todo se almacena como números, no, se almacena un número que representa la A. ¿Y esa representación dónde está? Pues hay un código. Y eso también supongo que os tiene que sonar. ¿Cuál es ese código? El ASCII.
Suena, ¿no? El ASCII o el Unicode, más moderno, ¿vale? Pues esto lo podéis buscar en internet, yo simplemente os lo voy a poner para que lo sepáis. Está el código ASCII y el Unicode, que es más moderno, ¿vale? Esto, si lo ponéis en internet, veréis que os salen unas tablas donde a cada número le asigna un carácter. No me hagáis mucho caso, creo que sí, ¿vale? Si no me equivoco, la A, por ejemplo, tiene el número 64, la B el 65, la C el 66, así. Entonces, cuando nosotros pongamos aquí una A, ¿qué se almacena realmente? El 64, un número. Pero el scanf es el que lo traduce y cuando luego hacemos un printf, el printf es el que lo vuelve a traducir y nos imprimirá una A. Luego esas dos funciones ya tienen eso metido para hacer esa traducción entre el número que se almacena y la letra correspondiente. ¿Vale? No os explico nada más. El ASCII es más antiguo, el Unicode es una versión moderna. Entonces, asigna cada número disponible de esos 256 que tiene el char a una letra. Más que una letra, un carácter. Letras, números, exclamaciones, cada una tiene un número. Por lo tanto, el char es lo que tiene el C para almacenar caracteres. Pero, si por ejemplo en la 64, el programa ya sabe que es una A y no un 64, aunque en memoria una 64. O sea, ¿qué se almacena en memoria? El 64. Entonces, ¿quién es el que sabe que ese 64 luego es una A? Creo que estás preguntando, ¿no? ¿Quién nos hace esa conversión? O sea, yo tengo en memoria un 64. Lo ha hecho un programa, tal, y ahora yo quiero recuperarlo. ¿Quién me recupera de ese 64 que eso sea una A? La función printf. O sea, estas funciones son las que hacen esa traducción. Pero al revés no pasaría, o sea, si tú pones un valor 64 te imprimiría una A. Es que ahí viene lo siguiente, tu pregunta. Aquí estoy haciendo un scanf y ya esto quería llegar yo, que esto es importante. Saber que aquí tenemos como una especie de problema, ¿no? O sea, almacenas un número, pero estás metiendo una letra. ¿Qué hay aquí? Pues el scanf y el printf hacen la conversión. Ahora bien, ¿qué pasa si aquí en lugar de una A escribo un 64? Todo tiene que ver con esto. Si aquí ponemos tanto por cien C o aquí, tanto scanf como printf están esperando que sea un carácter y hacen la traducción al número. Por lo tanto, si aquí ponemos un 64, esto estaría mal. No sé deciros con seguridad si al compilar petaría, no, porque estáis ejecutándolo. O sea, no sabría deciros si en tiempo de ejecución petaría o no petaría, es peor y el programa iría mal. Que eso es todavía peor, ¿vale? Pero no iría bien. Sí, porque os he dicho antes, pero oye, ¿no nos has dicho que el char almacena números entre menos 126 y 128? Sí. Si queréis leer números y escribir números, en lugar de poner tanto por cien C, tanto por cien D, ponéis tanto por cien D. Entonces, si aquí ponéis tanto por cien D y aquí le ponéis 64, se almacena 64 como número. Es decir, es el scanf y el printf los que hacen la conversión. Para el ordenador, todos son números. Que ese número represente una letra, la hace el scanf y el printf. ¿Cómo? Poniendo tanto por cien C o tanto por cien D. Pero tú puedes poner tanto por cien D y luego asignarlo a la letra. Sí, porque esto aquí siempre se va a almacenar un número. Siempre. Lo que ese número sea una letra depende de nosotros, de estos dos, del scanf y del printf. Y luego lo buscar como un número si haces operaciones con... Sí. O sea, si tú metes una A y luego coges el C y multiplicas por 2, ¿vale? Estás utilizando el valor que hay dentro de número. Ya sé que es un poco, pero es las cosas que tiene el C. O sea, el C no tiene un tipo de datos letra, es carácter específico. Tiene el char, que es un número, pero han hecho un apaño con funciones para que ese número represente caracteres.
si queremos nosotros poniendo C y C. Si no, si ponemos D, es un número. 64 es 64. Si ponemos el tanto por cien C, 64 es A. Pero es la conversión, no sé si me explico. O sea, internamente todo es un número. Es la conversión lo que hace que se traduzca a una letra. ¿Y es indiferente si es mayúscula o minúscula? Sí. La mayúscula creo que es el 96, la A. Y luego es 97, 98, 99, así. Eso, luego entráis si queréis internet por curiosidad, ponéis tabla ASCII y la tenéis ahí, os sale. Si tú introduces un entero y le pones el porcentaje de, por ejemplo, y le pones, pues eso, que la n vale 8, y luego que lo muestre por pantalla. Pero claro, lo has guardado como una d, te pondrá que es 8.0. Espérate, ¿a qué te refieres? ¿A una F, quieres decir? O sea, tú tienes la n, que es un 8. ¿Y qué quieres hacer? Sí. Vale, coges el 8 y lo pones el porcentaje de. No son decimales. No, la D es entero. No. La D, tanto la D como la I son enteros. El decimal solamente es con la F. Vale, entonces esto os lo explico así con calma, ¿vale? Hoy una clase dedicada porque esto son conceptos que los tenéis que tener claros porque esto lo vais a utilizar ya continuamente. Por lo tanto, no hay un tipo de datos carácter. ¿Cómo se almacenan los caracteres? En el char. Pero porque vosotros los almacenáis como lo queréis, no es que se almacene, no, queréis representarlo como carácter, pero es un número. ¿Vale? Lo que hay ahí. Por lo tanto, ¿podéis utilizar un char con números? Sí. ¿Podéis operar con char? Sí, como si fuera un número. ¿Vale? Más cosas. ¿Queréis preguntar algo más? Esto es lo que os he dicho. Lo que sí que os recomiendo ahora es que os cojáis cuanto antes el MinGW, lo configuréis para poder utilizarlo y empecéis a hacer pruebas con todo esto. ¿Vale? Simplemente para desempolvar un poco y que veáis que va saliendo. Vale. Y vamos a empezar a ver lo siguiente. ¿Vale? Simplemente os lo voy a comentar y el próximo día lo dedicaremos a eso. Tampoco podemos encantarnos porque si vais con funciones ya la cosa... Pero yo sí que quiero explicar esto con calma y lo siguiente también. Vale. Entonces, hemos visto que como el C no lo tiene, pues representa, digamos que utiliza el char para dos cosas, para números y para caracteres. Vale. Pero ahora viene la siguiente. ¿Y el C cómo almacena cadenas? ¿Qué es una cadena? Hoy, con el tiempo que tenemos, los voy a poner, vamos a hacer una introducción y tal, pero la semana que viene haremos... Porque las cadenas luego, si es igual que el año pasado, el primer entregable va a ser mucho de cadenas. No sé si alguien se acuerda o lo hizo el año pasado o algo. ¿Vale? Había mucho de cadenas. Eso sí que os suena, ¿no? Que había muchas cadenas. ¿Vale? Vale, entonces, ¿cómo se representa una cadena en C? El C es muy sencillo. Yo espero que lo entendáis. Que el C es muy sencillo. El C solamente tiene esto. Todo se construye a partir de aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que pues hay que hacerlo, pero solamente tiene estas cosas. Vale. Pues bueno, hemos visto que el char se puede utilizar para caracteres. ¿Pero qué es una cadena? Una lista, secuencia, como queréis llamarlo, de caracteres, ¿no? ¿Vale? Vale. Vamos a hacer otro programa aparte de este. Esto lo vamos a dejar, entonces voy a borrar esto y... Vamos a poder desaparecer, ¿vale? No, ves, tranquilo. Vale. Bueno, pues para ver las cadenas os necesito introducir una cosa que es que hemos visto variables, ¿vale? Que tienen un valor, les puedo asignar un valor y un valor puede ser un carácter, ¿vale? Pero ¿qué pasa si quiero guardar varios valores? Por ejemplo, estoy leyendo un dato de un sitio y quiero guardar 10 valores seguidos de un entero. Vectores.
A mí me gusta más llamarlos en C arrays, pero es lo mismo. ¿Vale? Vectores. O sea, el C tiene una, no sé cómo llamarlo, pero bueno, una opción que es crear arrays o vectores, como queráis llamarlos. ¿Vale? Que no es más ni menos que una lista de elementos. De enteros, así tienen que ser del mismo tipo. Enteros, chars, floats o labels. ¿Vale? Vale. ¿Cómo se crea un vector? Un array. Es muy fácil. Vamos a ver un vector de enteros. Evidentemente el tipo, aquí lo mismo que antes, un signet int, un signet sort, tal, todo exactamente igual. El nombre que le queramos dar, yo lo voy a llamar v, y entre corchetes, el tamaño. ¿Vale? Vale. Vector. Lo que he comentado, ¿vale? Un vector, que es una lista de variables, todas juntas. Vale, pues esto es un vector de enteros. Y entre corchetes vamos a poner cuántos elementos va a tener. Y aquí es donde tiene un poco de sentido la constante que os he puesto antes. Yo aquí podría poner 10. Y estoy creándome un vector de 10 elementos. ¿Vale? Pero también puedo hacer esto. ¿Qué es lo que normalmente cuando creéis vectores debéis de hacer? ¿Por qué? Porque si luego este vector, que eso ya lo veremos otro día, queremos recorrerlo para imprimir, para rellenarlo o hacer cosas, tenemos que utilizar el número 10, ¿no? Como mucho tengo 10, 10, 10, 10, 10. Bueno, pues hacéis un programa de 1200 líneas, que utilizáis 300 veces el 10, y luego llega al día siguiente el jefe y os dice, no, que el 3 de 10 son 20. Pues ahora, a buscar por el código dónde está el 10, ¿no? O darle a buscar y tal, y cambiarlo por 20. Pues si hacéis esto y en lugar de poner 10 ponéis max en todas las partes que vaya un 10, cuando os diga vuestro jefe, no, que son 20, os vais aquí y ponéis 20. Y ya está. Eso es una constante. ¿Vale? Pues esa es la utilidad de las constantes en C. Valores que se van a repetir un montón de veces, que no cambian, o sea, no son variables, ¿eh? O sea, ese 10 va a estar fijo todo el programa. No va a cambiar. Entonces, es mejor que lo hagáis así, porque si luego lo queréis modificar, lo modificáis en un solo sitio y ya está. ¿Vale? Vale, pues esto es un vector. Un vector de 10 enteros. Vale. ¿Cómo podemos darle valores? Podemos hacer varias cosas, pero si de momento, para lo que vamos a hacer así, como todavía no quiero que nos metamos con bucles, ya lo veremos otro día, inicializarlo es tan fácil como hacer esto. Esos son llaves, aunque ya yo creo que hasta los médicos escriben mejor que yo, pero... ¿Vale? ¿Vale? Ponemos igual y entre llaves ponemos los valores que queremos darle. También podemos acceder así. V de 0 es igual a 0. ¿Vale? Pam, 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 pam. V de 9 es igual a 9. Fijaros que, ¿cuántos elementos hay? 10. En un vector podemos acceder a los elementos por su índice, y el índice empieza siempre en 0. Luego, este sería el índice 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces sobre el 9 no sería 10. Sí, pero como aquí le he cambiado, pero bueno, si queréis, sí, lo he hecho así por cambiar un poco, pero... Si queréis, que sea igual. Pero lo que quiero decir es que si lo inicializas así, no hace falta que hagas esto. ¿Vale? Si no lo inicializas, entonces haces esto. O si lo inicializas, luego con esto puedes cambiarle los valores. ¿Vale? Pero no hay que hacer las dos cosas.
Vale. ¿Vale? Ya está, no tiene mayor secreto. Bien, os voy a poner una cosa, porque así podéis hacer ya programas, si queréis. Os voy a poner un bucle para imprimir los valores del vector, ¿vale? Y luego ya los bucles ya los veremos con un poquito más de calma. Pero un bucle muy sencillo sería... Eso es un bucle for. Supongo que sabéis que, que los bucles es una instrucción en C que lo que hacen es repetir. Repetir lo que pongáis entre las llaves. ¿Vale? Hay dos tipos de bucles, el for y el while. Cada uno ya os diré más adelante un poco para qué se utilizan. El for va muy bien para recorrer vectores. Entonces, el bucle for, cogemos una variable que me la he declarado aquí arriba y le decimos que va a tomar valores desde 0, esto es menor y menor, hasta 9. Luego, en cada pasada, lo que va a hacer el bucle es repetir esa instrucción, pero cada vez la i valdrá 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque aquí estoy poniendo i más más. I más más en C es como i más 1. ¿Vale? Eso sonaba, ¿no? Lo del i más más. ¿Vale? Por lo tanto, la i cada vez valdrá 0, 1, 2, 3, hasta 9. Luego, este printf lo ejecutaré 10 veces, cada vez con un valor diferente de i. Por lo tanto, lo que voy a imprimir, lo que saldrá por pantalla, será v de 0, de 1, de 2, de 3, de tal, 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 igual a, porque fijaros que este de aquí toma el valor de la i, y este de aquí toma el valor de v de i. Luego esto me imprimirá v de 0 igual a 1, v de 1 igual a 2, v de 3, así. Vale. Está claro, ¿no? Y esto sí, os digo un poquito para empezar, antes de terminar, y así ya para el próximo día ya nos metemos de lleno. ¿Y cómo se representa una cadena? Vuelvo a lo de antes, no soy un poco pesado. Hemos visto que un char es para representar caracteres, hemos dicho que una cadena la podemos ver como una lista de caracteres, por lo tanto, en C, ¿cómo se representa una cadena? Un vector de chars. ¿Vale? Si me dejáis borrar esto, ¿lo tenéis? Esto lo voy a cambiar para no tener que escribir tanto. Bueno, de hecho, voy a hacer otra cosa. Eso es una cadena. Fijaros que es igual que un vector. Lo que pasa es que el contenido, en lugar de ser números normales, son caracteres. Porque es un vector de chars. ¿Cómo se representa una cadena en C? Con las dos comillas. ¿Cómo se representa un carácter en C? Con comillas simples. Luego, estas comillas simples indican que eso no es un número 1, es el carácter 1. Es decir, ¿qué se almacenará en la cadena? El código ASCII equivalente al 1. No sé cuál es, la verdad, no sé. 23, pues almacenará 23, no lo sé. La planta, después del 4 es un 10. No, esto es barra
0. Y ahora espero que me digáis por qué lo pongo. Vale, lo mismo que os he dicho que no hay true y false en C, que se representa con lo del 0 y distinto de 0, realmente las cadenas no es un tipo de datos en C, no hay un tipo de datos que sea cadena, string. Es decir, una cadena es un vector, ¿no? Vale. ¿Qué pasa si yo tengo los vectores? Le tenemos que poner un tamaño. ¿Qué pasa si yo me voy a crear una cadena que solamente sea 12 en ese vector de 5 elementos? Os voy a poner un ejemplo, si yo pongo esto. Pues que si yo hago eso y hago un printf, me imprimirá todo. O sea, ¿cómo sabe el C dónde termina una cadena? ¿O qué longitud tiene una cadena? Pues aquí hay otro truco que se inventó el C. O sea, todos estos son trucos que se inventa el C para poder hacer eso. Que el 0, el 0, ¿vale? El valor 0 representa el final de una cadena. El valor 0 se pone, por ejemplo, si yo hiciera esto, a ver, podéis escribir un 0 también como número, ¿eh? Pero bueno, ya puestos, pues lo hacemos así. Si yo pusiera el 0 ahí, y yo pusiera, que ahora os lo voy a poner, ahora vamos a imprimir esa cadena. Si ponemos imprimir esa cadena, ¿qué nos imprimiría? 12. Lo que hay detrás nos imprimiría. Es decir, con el 0 controlamos la longitud de una cadena, o sea, hasta dónde llega una cadena. Porque si no pusiéramos el 0 y quisiéramos representar una cadena en un mismo vector, diferentes cadenas, no podríamos, porque ¿dónde termina una? O sea, ¿cómo sabe el C que una cadena es esto o es otra cosa? Pues el 0 es lo que indica que una cadena termina. Otro truco de C. Todo esto viene porque el C no tiene un tipo de datos cadena. ¿Vale? Vale. Para que esto no se haga pesado, el tener que escribir, imaginaros que yo ahora tengo ahí el Quijote, yo tengo que ir poniendo carácter a carácter el Quijote, bueno, por decir una cosa. Pues el C sí que nos proporciona ayudas a la hora de crear cadenas. Esta cadena, perdón, le voy a quitar el 0, aquí, se lo voy a poner aquí. La pregunta es, oye, ¿y qué pasa si no pongo el 0? Si es al final, ¿por qué tengo que poner el 0 al final? ¿Qué creéis que pasaría? Esto, creo que si habéis visto el gets, en clase os lo habrá dicho. No lo sé, espero que sí. ¿Qué pasa si no ponemos un 0? ¿Qué podría pasar si yo, por ejemplo, luego imprimo o hago alguna cosa con eso? Que no hay un 0. Entonces, yo imprimiría esa cadena, el C no sabe dónde termina y lo normal es que el programa pete. Lo normal y lo esperable y ojalá, porque si no peta, entonces va a ir rematadamente mal y no nos enteraremos. ¿Por qué? Porque como no sabe que termina ahí, lo más seguro es que el C intente acceder a continuación, intente acceder a esta posición, pero esa posición no existe. ¿Vale? Entonces, el 0 hay que ponerlo, si no lo ponemos, la cosa se fastidia. Y ya para terminar, para no tener que estar pendiente de eso, podemos crear una cadena así. ¿Veis que no pongo el 0? Pero fijaros que aquí no estoy poniendo nada y aquí estoy poniendo comillas dobles, que es una cadena. El C lo que hace es, coge esta cadena, calcula el espacio que tiene que tener añadiéndole un 0 y lo pone. Entonces, esta cadena, bueno, aquí voy a, para que no nos liemos con ese, esta cadena, ¿qué tamaño tendría al final? 5. 1, 2, 3, 4 y el 0, 5. Lo calcularía el C. Más todavía. La forma más compacta. Esto es un asterisco. Es el por, ¿vale? El por.
Todos son cadenas, ¿eh? ¿Cómo la imprimimos? Y la última instrucción de hoy va a ser cómo imprimimos una cadena. Cualquiera de ellas, ¿eh? Cualquiera. Con el tanto por cien S. El tanto por cien S. Vale, y con esto yo creo que por hoy ya lo dejamos aquí. Hasta eso tienes que poner